Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Inti les da la bienvenida nuevamente a este nuevo módulo del curso internacional de actualización y educación continua en pediatría. Esta noche, de manera especial, quiero dar la bienvenida al doctor Raúl Mendoza, quien va a hacer un homenaje póstumo al doctor Javier Torres Goitia, quien nos ha dejado el día de ayer. Gracias, Aidita. Bueno, buenas noches a todos, a los colegas que van a participar en el primer módulo del curso de neurología, en el módulo internacional de neurología. Darles la bienvenida. Es un honor compartir con ustedes esta sesión. Dar la bienvenida a todos los que confían en nuestra sociedad y están siempre presentes apoyándonos en todas las actividades que realizamos. Para nosotros, los pediatras, y para mí en especial, hacer un homenaje póstumo al doctor Javier Torres Goitia es un gran honor. Hablar de todas las virtudes que ha tenido el doctor Javier, nos extenderíamos demasiado. Un hombre que de su vida hizo un apostolado en bien de la niñez y en bien de todo el pueblo de Bolivia, en todos los lugares y las actividades que él ha participado. Ha dejado su sapiencia y sus enseñanzas a muchas generaciones. Aquellas personas que hemos tenido el honor de conocerlo y de haber recibido sus consejos, sus enseñanzas en pediatría, en salud pública, yo creo que ha sido un privilegio. Que tal vez las generaciones jóvenes de colegas pediatras no la tengan, porque hombres tan virtuosos como él, que han aportado mucho a la ciencia, a la humanidad de nuestro país, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, son pocos los que dedican su vida como filántropos y los que tienen un apostolado donde no escatiman ningún esfuerzo. Infelizmente nos deja este mundo terrenal, deja pero en cuerpo físico, y el recuerdo de las enseñanzas y de todo el camino que ha dejado huella en muchos de nosotros no va a pasar nunca. Físicamente no lo vamos a ver, pero sus enseñanzas van a seguir como una luz, como una guía para todos los que estamos en esta profesión dedicados a la niñez, que tanto necesita de todos los pediatras que estamos en este país y más en este tiempo tan difícil de pandemia. Seguro que el doctor Javier Torres Goitia está en un mejor lugar, al lado de nuestro creador, y desde allá nos va a seguir bendiciendo ahora para que logremos salir adelante en esta pandemia y sigamos trabajando y tratando de emular este apostolado que él nos ha dejado. Descanse en paz, doctor Javier Torres Goitia. Sé que usted ha volado muy alto y desde arriba nos está y sigue guiando. Hay un axioma que dice: todos los homenajes en vida, y yo creo que él ha recibido todos los homenajes merecidos en vida, y vuelvo a repetir, es un honor referirme a un profesional de tanta valía. Descanse en paz, doctor, y muchas gracias por estos minutos de atención a todos los colegas, y de esta forma daríamos inicio al módulo de neurología pediátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Descansa en paz, doctor Javier Torres Goitia. Voy a dar
Paso ahora a nuestro moderador de la noche, el doctor Gastón Smith. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Nos plegamos a todos los conceptos vertidos por el doctor Raúl Mendoza, los que hemos tenido el gusto de conocer al doctor Torres Goitia y saber de su trayectoria. Realmente hemos sentido un orgullo muy especial por la pediatría y por la salud pública que él enarbolaba. Vamos a iniciar el módulo de neurología infantil. Este módulo es un módulo internacional. Vamos a tener varios temas, son nueve sesiones programadas. Tenemos medios, pantallas y desarrollo cerebral el día de hoy. Luego tenemos una mesa redonda sobre evaluación del neurodesarrollo, autismo de alto nivel de funcionamiento, el rol del pediatra en el trastorno del espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad, abordaje de las enfermedades metabólicas, la primera crisis que hacer, crisis febriles, encefalopatías epilépticas. Tenemos el gusto de tener una modalidad muy interesante. Los expositores en su mayoría van a ser de países hermanos y vecinos. La mayor parte de la hermana República de Chile. También van a haber expositores de Argentina y de México. Entonces están cordialmente invitados a este módulo de neurología infantil, y esperamos que cada vez la neurología infantil sea un tópico de interés dentro de la pediatría. Sin más, voy a presentar hoy, tenemos el tema de hoy que se ha denominado medios, pantallas y desarrollo cerebral, y vamos a tener como invitada a la doctora Valeria Rojas Osorio. Ella es neuropediatra. Ella es pediatra, neuróloga infantil, es jefa del programa de autismo del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, es vicepresidente de la Fundación de Unión Autismo y Neurodiversidad, presidente del Comité Medios y Salud de la Sociedad Chilena de Pediatría, directora del programa pionero en Chile y en América Latina que involucra a los padres como agentes comunitarios de educación con el tema por qué la estimulación temprana es muy importante para ayudar al desenvolvimiento de ellos. Sin más preámbulo, la voy a dejar a la doctora en unos minutitos más. Una de nuestras panelistas es la doctora Rosario Isabel Martínez. Ella es médico psiquiatra, es psiquiatra del Centro de Rehabilitación Infantil Juana Zurduy de Padilla, dependiente de la Caja Nacional de Salud. Es magíster en educación superior, es docente de pre y posgrado en la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Es especialista en psiquiatría forense, es presidente de la Sociedad Paceña de Psiquiatría, es miembro de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, es miembro de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines, FLAPIA, es miembro de la Liga Latinoamericana de Expertos en TDAH y es miembro de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría. Dentro de sus pasiones está la salud mental de la mujer. Y nuestro otro panelista es el doctor Jorge Luis Requepa Soldán. Él es médico psiquiatra, muy joven, recientemente adquirido por nuestra ciudad y por nuestra práctica pediátrica. Tiene la subespecialidad, él es médico psiquiatra, tiene una subespecialidad de psiquiatría infanto-juvenil por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. Tiene formación en psicopedagogía, educación superior, neurociencias y neurodesarrollo infantil. Es docente de posgrado, es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, es miembro de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infantil, Infanto-Juvenil y Profesiones Afines, FLAPIA. Sin más preámbulo, entonces ahora voy a ceder el micrófono a la doctora Valeria Rojas para que nos comparta su tema. Doctora, tiene el micrófono. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gran placer poder compartir este tema que es una de mis pasiones. Yo tengo dos temas de pasión, el autismo y las pantallas. Gracias a la doctora Heidi Sanz, que siempre la extrañamos acá en Chile y la queremos mucho. Aquí viene, entonces... Doctora Valeria, primero,
Perdón ¿Sí? que le interrumpa, perdón que le interrumpa. ¿Será que podemos bajar un poco el volumen? Hay un acoplamiento ahí. Bajar el volumen, Solo un poquito de su audio, sí. ¿cómo Ahí. se podrá? Tal vez con el volumen de la computadora, de la laptop o de su mismo audífono. No, de esto, del computador. Voy a dejar de compartir pantalla, entonces. Se escucha muy fuerte. ¿Y si lo alejo un poco así como así para arriba, así? ¿Ahí? No. No, ahí para, tampoco, ¿no? Ya, se escucha muy fuerte. Entonces, si lo hago así, tampoco. Ah, no, todavía tenemos ese. Ahí no. Ahí ya no. ¿Mm? Ahí ya no. Hace ¿Se un escucha bien? momento, hace un momento se sacó los auriculares y dejamos de escuchar ese acoplamiento, doctorita. Pero sigamos, sigamos. Ahí vamos bien, sigamos. No, el celular lo tengo apagado. Ah, no tengo algo aparte. Siga usted, Se me doctora fue. Valeria, no la ¿Sí? entretengo. Sí, Sigo sí, nomás. siga usted, Ya. siga usted. Entonces, primero para seguir. Ya, decir que no tengo ningún compromiso con la industria farmacéutica y que adhiero a los principios de Médicos Sin Marca, una agrupación que busca que el quehacer médico y la prescripción médica esté libre de la influencia de la industria farmacéutica. Y estoy acá dentro del grupo de la pediatría porque siempre tenemos que tener presente que el cerebro va cambiando y va madurando en el transcurso de los años. Y esta forma de madurar el cerebro tiene una característica bien especial, de que nuestro cerebro madura desde las zonas posteriores del lóbulo occipital, va madurando hacia las zonas anteriores del cerebro. Y lo último en madurar es el lóbulo frontal. Nosotros tenemos un 40% más de lóbulo frontal que los animales, y eso nos da la humanidad. ¿Y cuál es la función, ¿no es cierto?, de este lóbulo frontal? Es la reflexión, el juicio y el análisis. De tal manera que un niño de 5 años tiene una distinta capacidad de reflexión y de juicio frente a una publicidad de lo que pudiera tener un joven de 15 años o un adulto de 25. El cerebro termina de madurar entre los 18, 25 hasta los 30 años. Pero tenemos que pensar entonces que un mismo contenido, una noticia en televisión, con todo el sonido que va detrás, todo ese sensacionalismo que tienen las noticias, en este cerebro con menos capacidad de análisis, va a tener un impacto en lo emocional mucho más potente, porque además entre los adultos también pasa que el contenido audiovisual se salta el lóbulo frontal y se va directamente a las emociones. Y por eso los adultos, con tanta noticia en que se recalca solamente lo negativo del mundo, estamos desconfiando de todos, pensamos que todo el mundo es malo, y eso nos lleva a, por ejemplo, nosotros a veces algunos padres no quieren mandar a sus niños al jardín infantil porque temen que la educadora de párvulo pueda abusar sexualmente de ellos. Y porque salió una noticia que después salió desmentida, que no había sido así, pero salió como durante una semana una noticia de abuso en un jardín infantil, y eso queda entonces en la retina y queda en la parte más profunda de la emocionalidad de la persona, porque lo audiovisual tiene esa característica. Nosotros sugerimos que los niños no estén expuestos a noticias en televisión, ni a telenovelas, ni tengan celulares antes de los 12 años. Los 12 años nos marca una edad de madurez suficiente para reflexionar un poco respecto al contenido audiovisual. Eso no significa que los niños los vamos a tener aislados en una burbuja y no van a saber del mundo. Sí pueden saber del mundo a través de un texto escrito. Un texto escrito que podemos verlo en internet también. Pero es muy distinto el contenido en un texto que ese mismo contenido en un formato audiovisual. Y esto tenemos que tenerlo siempre presente.
Sabemos que los niños además ahora están expuestos mucho antes al contenido de pantalla. En el año 1970, recién a los 4 años un niño era expuesto a una pantalla y hoy es a los 4 meses. Y cada vez vemos más frecuentemente en restaurantes, por ejemplo, que los padres, para dejar tranquilos a sus hijos, bebés que recién se están sentando, los exponen a las pantallas. Por lo tanto, y la pandemia además ha hecho que esto realmente sea, digamos, haya cambiado y los niños están horas de horas frente a las pantallas, ya sea pantallas de ocio, de recreación o pantallas también que tienen en relación a su vida escolar. Este es un estudio del 2012, pero que quiero rescatar del Consejo Nacional de Televisión acá en Chile, que vio que los niños entre 4 y 12 años, 25% de ellos veían televisión en horario nocturno, después de las 10 de la noche. Si nosotros sabemos que los niños entre 4 y 12 años deben dormir 10 horas, si están viendo este horario nocturno, no están cumpliendo sus 10 horas de sueño, porque empieza a las 10, termina 10 y media, digamos 11, 11 y media, de tal manera que van a tener muchas menos horas de sueño que las que requieren por su edad. La falta de sueño genera distractibilidad, irritabilidad, falta de concentración, los mismos síntomas que un déficit atencional. Siempre que llegue un niño por un trastorno de conducta, por un OPS déficit atencional, tenemos que preguntar cuántas horas de sueño está teniendo en la noche. ¿Qué pantalla están usando? ¿Cuánto? ¿Qué calidad? ¿Qué contenido? Esto tiene que estar en las guías anticipatorias pediátricas. Las guías anticipatorias pediátricas tenemos que, antes que el niño, así como anticipamos el tema de los tipos de alimentación, la leche, los zapatitos que tienen que usar, tenemos que anticiparnos en la pantalla y en los sueños, y en las horas de sueño, en la higiene del sueño. Eso es muy, muy importante. Se sabe entonces que las pantallas tienen influencia en distintos aspectos de la vida de los niños: conducta, lenguaje y aprendizaje, publicidad, marketing y consumismo, sexualidad, autoimagen y autoestima, nutrición, obesidad, trastorno alimentario, uso y abuso de sustancias. No vamos a alcanzar a ver todas, vamos a ver un poco de ellas. Este es un estudio reciente que se hizo con más de 20.000 personas en Canadá, donde se vio que aquellos que usaban medios digitales, multitasking, tenían los intervalos de atención, habían disminuido en los 13 últimos años, del 2000 al 2013, de 12 segundos a 8 segundos. Y llamó la atención porque eso era menos que un pez dorado. De tal manera que todo está sobre uso de medios digitales, de multitasking, está llevando a un cambio en estos intervalos de atención que tienen una función muy importante en la memoria de trabajo. ¿Ya? Y esto, entonces, en el tema de memoria es muy importante porque tenemos una gran cantidad de información. La memoria que puede acumular la tecnología es muy grande, pero nuestro cerebro no tiene esa misma capacidad. Nosotros somos como una biblioteca, necesitamos sacar ciertos libros para poner otros. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar aquellos contenidos que nosotros nos sirven para nuestra memoria permanente, nuestra memoria de trabajo. De tal manera que esta avalancha de contenido nos lleva a perdernos de las cosas que nosotros necesitamos. Y esto genera un estrés cerebral que lleva a ansiedad y puede llevar a depresión. De tal manera que los estudios que se han hecho respecto a este multitasking, que hay algunas, ¿no es cierto?, bebidas energéticas que lo promueven, han visto que estos inputs que recibe el hipocampo en cortos tiempos de distintas vías va alterando este proceso y va generando problemas de memoria, el multitasking a largo plazo. Y lo que vemos entonces en estudios más bien de ciencias básicas se ve reflejado en la práctica. Esta es una investigación de 4.500 niños entre 8 y 11 años y que vio sí a que ellos seguían las recomendaciones de sueño, las recomendaciones de actividad física y los tiempos de pantalla. Y se vio que hubo una asociación estadísticamente significativa entre la
cognición global, habilidades de lenguaje, memoria, función ejecutiva, atención, etc. El cumplimiento de las recomendaciones de sueño, ¿ya? Y de pantallas con estas habilidades. De tal manera que hay mucha evidencia respecto a cómo influyen el sueño y las pantallas en las funciones ejecutivas, en las funciones cognitivas. Y esto también se ha visto y se han hecho estudios prospectivos en preescolares, en niños pequeños. Esto es un estudio prospectivo de 2.400 familias que se vio la influencia de ver menos de 30 minutos de pantalla en preescolares versus aquellos que fueron expuestos a más de 2 horas de pantalla. Y se vio que aquellos que tenían más de horas de pantalla tenían 5 veces más probabilidad de recibir problemas de atención y 7 veces más probabilidades de cumplir con criterios para un que no es la condición neurobiológica hereditaria, sino que es un pseudo déficit atencional. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo muy presente, porque es muy y esto también, como digo, se ha visto en estudios de resonancia nuclear magnética funcional en relación al tema de videojuegos. Esto en estudio con videojuegos violentos, un alto consumo de videojuegos violentos, un bajo consumo. Test de atención, pruebas neuropsicológicas, se activaban mucho menos las áreas de atención en aquellos niños con alto consumo de videojuegos violentos versus niños con un bajo consumo de videojuegos violentos. ¿Y qué pasa con el lenguaje? Con las vías de asociación del lenguaje. Este también es un estudio de preescolares que vio que las vías de conexión del lenguaje en niños que tenían un alto consumo de medios digitales, estas vías se adelgazaban, se disminuían, de tal manera que afectaba también, estos son estudios con resonancia, afectaban estas vías de conexión del lenguaje. Y esto mismo entonces, que se ve en este estudio de resonancia nuclear magnética funcional, se vio que analizando niños pequeños, también preescolares, en las diadas, madres y niños, se vio que la mayor cantidad de tiempo frente a las pantallas a los 2 y 3 años se asoció con retraso en los niños en alcanzar distintos hitos del desarrollo a los 3 y a los 5 años, y entre ellos el lenguaje, entre ellos las habilidades sociales. Es muy distinto que un niño esté tocando y le esté apareciendo algo a que el niño esté experimentando en tocar la masa, en cocinar con la mamá, en conversar con ella, en que ella vaya nominando miel, harina, azúcar. Esta experiencia genera conexiones infinitamente más ricas en los niños que están en esta edad, especialmente que en la edad de la explosión del desarrollo psicomotor, los primeros 1000 días de vida. Los niños, ¿no es cierto?, a los 1000 días de vida tienen un 50% más de conexiones sinápticas que un adulto. Esas conexiones sinápticas van a ser muy pobres si solamente está conectado a una pantalla que el estar experimentando actividades diversas. Y también se hizo un estudio respecto a la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de poner nuestras neuronas en espejo en práctica. Y se vio que había una disminución de la sustancia gris en los niños que tenían alta exposición a redes sociales. Porque nosotros tenemos que darnos tiempo para experimentar la empatía, para experimentar las habilidades sociales. Cuando estamos conectados a una pantalla, no tenemos la misma experiencia, por ejemplo, de jugar a los niños al correr, al pillarse, la frustración que me genera cuando me pillan, la alegría que me genera cuando pillo al otro, el intercambiar esa alegría compartida que me da el correr juntos, toda esa experiencia la pierdo. Y el perder esa experiencia en los años en que se genera la mayor cantidad de sinapsis, determina que después no pueda recuperar ese tiempo perdido.
porque hay ventanas de oportunidad de desarrollo en los primeros 4 años de vida. Y si no ejercito eso, he perdido esa posibilidad de generar esas conexiones sinápticas. Y la evidencia sugiere fuertemente entonces que la exposición a videojuegos violentos es un factor de riesgo causal para el comportamiento agresivo, la disminución de la empatía y el comportamiento prosocial. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué cuando alguien, por ejemplo, en una luz roja no parte al segundo 1, ya empiezan a tocar la bocina desde atrás? ¿Por qué está la gente tan violenta? Y tendríamos que preguntarnos, ¿en qué ocupa el tiempo libre la gente? ¿En qué ocupa? Y si ese tiempo libre es dedicado a los videojuegos, ¿qué tipo de videojuego está jugando? Porque esto también tiene influencia en los adultos también, y especialmente en los niños, que han pasado grandes horas de su vida, gran cantidad de días, meses y años jugando este tipo de videojuegos, porque hay mucha diferencia entre jugar un videojuego de ejercicio, un videojuego de fútbol, a jugar un videojuego como Fortnite. Fortnite es un videojuego que aparentemente quizá no tiene mucha violencia, pero es un videojuego para mayores de 13 años. Yo le he preguntado, le pregunto a todos mis pacientes, ¿qué están jugando? Las mamás nunca saben, los papás, es decir, no digamos nunca. La gran mayoría de las veces no saben. Y muchos niños, por ejemplo, de 8 años, juegan Fortnite. Una vez le pregunté a uno y la mamá dijo, pero mire, doctora, no se preocupe porque no hay sangre ahí. Y el niño me dice, no, doctora, no se preocupe, me dice el niño de 8 años. Yo le corto la cabeza a alguien, no sale sangre y no pasa nada. La normalización de la violencia, la normalización, ¿no es cierto?, es lo que es lo peligroso. Y este tipo de videojuegos activa el área de la violencia. ¿Y qué decir de este otro tipo de videojuego, el Gran Robo del Auto? El videojuego que más billones de dólares con B larga ha ganado, donde, ¿no es cierto?, los héroes son los narcotraficantes y que van ganando, además de matar y de robar, puntos al violar a prostitutas. Esto es para mayores de 18 años, pero hay muchos niños que juegan este tipo de videojuegos. Y lo que se ha visto entonces en resonancia nuclear magnética es que las áreas relacionadas a la violencia al jugar videojuegos y luego de jugar videojuegos quedan activadas. Y por eso se responde en forma agresiva. Los niños, niñas, adolescentes y adultos que han jugado videojuegos agresivos. Y lo otro que influye, como conversamos recientemente, tiene que ver con el sueño y las pantallas. Sabemos que 2 horas antes de dormir los niños no deben estar expuestos a pantalla porque la luz LED que emiten los tablets, los celulares, es el tipo de luz cuya longitud de onda es la que más altera la liberación de la melatonina. Por lo tanto, muchos niños nos dicen es que no tengo sueño, pero nunca va a tener sueño mientras esté frente a las pantallas, a menos que sea la 1 o las 2 de la noche. Pero tenemos entonces que hacer una higiene del sueño para que los niños puedan conciliar. Sabemos, ¿no es cierto?, que durante el sueño se produce la hormona del crecimiento, la hormona que nos regula el peso, y se va a la memoria permanente lo que se aprende durante el día. Tenemos que decirle a los niños entonces lo importante del sueño para que ellos también sepan por qué es importante apagar las pantallas temprano. Y también decir que la tecnología en sí misma no es malo, es solo un instrumento, y dependiendo del uso que uno le dé puede ser bueno o malo. ¿No es cierto?, es un cómic de Gaturro que dice, y es un poco incómodo, pero es la única forma que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser grandes aliadas para el aprendizaje y que nos ayudan mucho también en salud. Por ejemplo, nos ayudan en el autismo. Hay muchas investigaciones que nos hablan de cómo la comunicación aumentativa, alternativa, promueve las habilidades sociales de los niños, disminuye la ansiedad al poder los niños comunicarse de otra forma. También se han visto investigaciones también en habilidades sociales de cómo los robots pueden ser intermediarios y enseñarle habilidades sociales antes de enfrentarse los niños dentro del espectro del autismo a los humanos, porque los humanos somos mucho más impredecibles, que es lo que genera estrés en los niños dentro del espectro.
Por lo tanto, el enseñar habilidades sociales con un robot ayuda mucho, mucho a esto. También tenemos muchas apps educativas, por ejemplo, para organizar el tiempo, que todas estas son gratuitas. Gestiac es una muy buena app para los niños, por ejemplo, en nuestro espectro, organizarles el tiempo. Comunicadores y tableros de comunicación alternativa, como Let Me Talk, por ejemplo, Dictapicto, son grandes ayudas para nuestros niños. Tenemos Plaza Sésamo, se sabe que los niños que veían Plaza Sésamo tenían mejores rendimientos en matemáticas, en lenguaje, pero todas estas, muchos, digamos, de la contenido entretenido tienen un mejor impacto cuando hay un mediador, un adulto significativo que medie esto. Nosotros acá en Chile, dentro de lo de lo malo de la pandemia, tuvimos algo muy bueno. Lo bueno fue que se creó un canal en la televisión abierta, gratuito, que está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con contenido entretenido sin publicidad. Esto tiene dos cosas buenas. Uno, que tiene contenido entretenido y que sabemos que, por ejemplo, nosotros, muchas mamás, padres, nos dicen, tengo a mis hijos por internet con clase, tengo yo que hacer teletrabajo, no tengo quien me ayude y tengo un hijo pequeño de 3 años, ¿qué puedo hacer con él? Porque me interrumpen mi teletrabajo. Entonces, yo le digo, si vamos a tener que ponerlo en algo de televisión, nunca, jamás lo deje solo en algo que tenga internet. Ponga TV Educa, se va a quedar ahí mirando eso, pero sabemos que no va a ser dañino, va a ser una pausa en su desarrollo psicomotor, no le va a hacer daño. Sabemos, como digo, que no es lo óptimo, pero estamos en pandemia, no tenemos muchas alternativas, pero si tenemos algo que no tenga, que sea entretenido y que tenga un contenido adecuado para los niños, pongámoslo ahí. Y por otro lado, algo que es muy importante, es que no tiene publicidad. Nosotros tenemos que luchar porque todos los contenidos para los menores de 12 años no tengan publicidad, tal como pasa en los países como Suecia, los países escandinavos. Porque la publicidad es poner a los niños que no pueden percibir la persuasión, la seducción que está detrás de la publicidad. Y creen entonces que si toman este tipo de leche de tal marca los va a hacer crecer mejor. O que si usan esta zapatilla de otra marca los va a hacer más populares con las chicas o los chicos. Eso es perverso. Hacer creer eso a los niños es perverso. Nosotros no podemos poner a los menores de 12 años a publicidad. Por lo tanto, eso también es lo bueno de este canal, que no tiene publicidad. Por otro lado, sabemos que los videojuegos generan habilidades visoespaciales. Ya desde los años 2000, por ejemplo, este estudio mostró que en relación a la cirugía laparoscópica, quienes jugaban 3 horas a la semana videojuegos tenían un 37% menos probabilidades de cometer errores y efectuaban las operaciones laparoscópicas un 27% más rápido. Y eso sirve para artroscopía y un montón de otros procedimientos en que quienes juegan videojuegos pudieran tener muchas más habilidades en esta área. Y algo que nunca podemos olvidar es que los celulares emiten ondas electromagnéticas y que el cráneo de nuestros niños está hecho para los golpes. Es un cráneo delgadito, es un cráneo como una pelota de ping-pong. Que se va engrosando a medida que va creciendo el niño. Por lo tanto, un niño que tiene un celular cercano a él, la capacidad de penetración de la onda electromagnética a ese cerebro va a ser mucho más grande en un niño de 5 años, en un niño de 10 años, que en un adulto. En un adulto también va a haber una penetración de esta onda electromagnética, pero no va a ser tanto como en un niño de 5 años. ¿Por qué esto es importante? Porque todavía no tenemos certeza que las ondas electromagnéticas no puedan generar algún daño en un cerebro en desarrollo. Todavía no hay absoluta certeza de eso. Por lo tanto, hay muchas organizaciones, por ejemplo, que están promoviendo que las embarazadas no tengan celulares cerca de ellas. Es decir, si ya penetra en un cerebro, en un niño de 5 años, ¿cómo será en un feto, por ejemplo?
Y porque sabemos en la historia de la medicina que mientras exista un producto que genera dinero, van a pasar años en demostrar sus riesgos. Tuvo que morir cientos de personas porque la industria de la tabacalera pagó también investigaciones médicas para demostrar falsamente que el cigarro no provocaba ningún problema. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos lo que gana la industria de los celulares, la industria de las tecnologías, por ejemplo, Apple ha ganado billones con B larga de dólares y ha aumentado, y ahora con la pandemia esto explosionó. O sea, hasta el año 2019 estuvo aumentando en esta forma. Estos años de pandemia han sido increíblemente las ganancias. De tal manera que tenemos que tener como médicos, con la experiencia que nos ha dado el cigarro, tenemos que tener precaución. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos las ondas electromagnéticas y tal como el sol sabemos que provoca cáncer en la piel, pero nadie es dueño del sol. Así que no tuvo que pasar mucho tiempo para demostrar que el sol provocaba cáncer de piel, porque además tenemos muchas cremas, bloqueadores solares, que hay una gran industria entonces ahí, y que andamos muy bien diciendo que el sol provoca cáncer y que tenemos que protegernos. Por lo tanto, tenemos que tener prudencia y precaución. No sería razonable exigir la prueba de daño en nuestros niños mientras están en proceso de crecimiento. La prueba siempre llegará tarde, cuando el posible daño pudiera estar hecho. No ha pasado una generación usando celulares. No sabemos y no tenemos certeza de qué pudiera pasar. En el tabaco pasó más de una generación. Igual se demoró mucho en demostrar que provocaba cáncer. ¿Y por qué además esto es mucho más difícil? Porque tenemos una propaganda terrible que nos dice que los niños, como esto en el Día del Niño, no más, ¿qué cosa no más quieren los niños? No más autitos, no más muñecas. ¿Qué es lo que quieren los niños? Los niños quieren celulares. Y eso nos están metiendo entonces en la industria de los celulares, de que cada vez están haciendo celulares para niños más pequeños. Nosotros tenemos que estar conscientes de que los adultos somos los que compramos esto, y tenemos entonces que no caer porque todos usan celular, nosotros tenerlo para nuestros niños. Y también esta es una campaña muy perversa de julio del 2019, donde muestra a un niño llorando, los padres desesperados, y encuentran la respuesta entonces prendiéndole la televisión. Esta es una batalla difícil, pero son nuestros niños los que son las víctimas de esta batalla, y somos los adultos los que hemos bajado los brazos y hemos cedido ante estas presiones. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, hay países como Francia, que ha sido muy líder en prohibir el uso de celulares en los menores de séptimo básico. En Inglaterra, por ejemplo, prohibieron los celulares los menores de 16 años que lo llevaran a los colegios, y mejoró el rendimiento escolar en un 6,4%. Esta es una página web que tenemos todos los que trabajemos con niños, tenerlo siempre en la mano y decírselo a todos los padres, a todos los niños que vemos en cada consulta, en cada control. Y que es, ¿no es cierto?, la clasificación cinematográfica, www.esrb.org. Y si nosotros ponemos en esta clasificación cinematográfica, está en español, en inglés, ponemos Fortnite, va a salir que es para mayores de 13 años. Y si ponemos Roblox, por ejemplo en Chile, un juego muy, muy popular, va a salir que es para mayores de 10 años, y lo juegan niños muy pequeños. Esto nos sirve entonces para decirle a los padres: no puede permitir que su hijo juegue un videojuego que no corresponde a su edad. Y lo otro que es, yo creo que con la experiencia de países desarrollados, una de las cosas más importantes para ayudar a nuestros niños a navegar en estos medios tecnológicos es la educación en medios. Enseñarle en un currículum transversal desde pre-kinder, desde pre-básica, a los niños a ser críticos, escépticos y productivos respecto a los medios. Enseñarles, por ejemplo, dentro del currículum está enseñarles a ellos a hacer publicidad para que aprendan cuáles son las estrategias publicitarias que nos llegan a nosotros. Los niños y niñas adolescentes pueden
ser grandes, creativos, desarrollar muchos talentos con la tecnología. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a ellos. También a autorregularse y a autocuidarse respecto a los medios. Y lo otro, aparte de todo esto, es que nosotros como adultos tenemos que ser modelos. Este es un estudio en que vieron la dupla de padres y niños en las plazas y patios de comida. Y se vio que 45 y 44% de los padres presentaban niveles altos o medios de absorción en el teléfono. Mientras estaban almorzando con su hijo, estaban absortos en su celular. Y su atención sobre el entorno y por ende sobre sus hijos era casi nulo. Tenemos nosotros que llegar y apagar los celulares cuando lleguemos a casa, dejar para después cuando estén dormidos, quizás chequear los WhatsApp que nos hayan llegado. Tenemos que también nosotros ser modelos en esto y asumir nuestro liderazgo, nuestro rol en la crianza. Este es una, no la puedo mandar la presentación, una carta que manda una madre que le regala a su hijo de 13 años su primer iPhone. Y le dice: feliz Navidad, tú eres el orgulloso propietario de un iPhone, es tu responsabilidad para un joven de 13 años. Por favor, lee el siguiente contrato, ¿ya? Te quiero con locura, quiero compartir muchos millones, esto era mensaje de texto en ese momento, ahora serían WhatsApp, y porque te quiero yo hago esto. Y eso es súper importante, porque uno quiere a los hijos, tiene que hacer esto. Tenemos estas recomendaciones, son muchas, pero adaptar normas de uso que, como digo, guía anticipatoria antes de poner y de dejar que los niños tengan su tablet en su pieza. Tenemos que decir a qué edad van a poder tenerlas, cuándo no. Las tablets se van a guardar, celulares en la pieza de los padres a tal hora. Vamos a hacer, entonces, designar horas libres de pantalla, comunicar las normas de uso, no solamente a los que viven en la casa, sino que a los abuelos y a los tíos, para que no lleguen con celulares de regalo antes de la edad que nosotros como familia hemos determinado. Conocer internet y saber cómo funciona. Tenemos que jugar con nuestros hijos los videojuegos que sean apropiados para su edad, concienciar los peligros de la red. En Chile, en este país, luego de una semana se acaba de encontrar a una niña de 13 años con un hombre de 40 años que estuvo una semana con él, y porque los papás sabían que tenía un amigo, pero nunca se atrevieron a pedirle la clave. Tenemos que nosotros saber los peligros de internet. Por suerte la rescataron, pero 13 años con un hombre de 40 años que se hacía pasar por un joven de 15 años. Esa es la realidad. Esto es esta semana que pasó. Tenemos que supervisar sus acciones y acompañarlas en el uso. Finalmente, decir que tenemos que ser activistas por el buen uso de los medios. Los medios en sí mismos no son ni buenos ni malos. Es el uso que nosotros le demos, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres y como agentes de salud. Esta página es muy importante. Aquí hay varias páginas que se les recomiendo. Esta es la página de la fundación que yo pertenezco, www.fuan.cl, donde está esta charla que yo les acabo de dar. Yo muchas veces en el policlínico, donde trabajo en el hospital, yo trabajo solamente en el hospital público, no trabajo en el sistema privado, no tenemos mucho tiempo para hablar todas estas cosas. Por lo tanto, yo les doy el link de la charla para que ellos la vean y puedan tomar conciencia de toda esta situación y tratar de usar y de los papás asumir entonces su liderazgo en la crianza de los hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valeria Rojas. Ha sido una excelente revisión de toda la temática. Y ahora voy a ceder la palabra a una de nuestras panelistas, la doctora Rosario Martínez, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor Smith. Felicitar a la Sociedad de Pediatría y agradecer a los casi 80 personas asistentes a este evento. Una temática
que pasa por nuestras realidades, probablemente diferente de lo que es Chile, porque he estado buscando lugares donde referir a los padres que tienen problemas con hijos, con adicciones a las pantallas, al teléfono, etcétera, y en Bolivia apenas sobrevivimos en eso. Voy a pedirle a Aidita que me ayude con las cinco imágenes que he preparado. Quiero dar un poco a Valeria la imagen de lo que es trabajar en Bolivia, en la ciudad de La Paz, en un centro de salud que tiene una sola psiquiatra para la atención de menores de 19 años en una población asegurada. Entonces, desde hace 18, 20 años, la Caja Nacional de Salud le ofrece a la población asegurada menor de 18 años. Aidita, si podemos ir con mi presentación, por favor. Le ofrece una persona que tiene el tiempo completo para hacer salud mental infantil. En un hospital que tiene 11 pisos, probablemente 20 psiquiatras, 20 pediatras y un psicólogo. En esta situación han sido varias las internaciones que se hicieron de adolescentes que presentaban, posteriores a juegos de internet, unos cuadros de catatonía, unos cuadros ansiosos, Valeria. Recuerdo muy bien que los internamos en ese contexto de pobreza de personas que hacen salud mental infantil. Entonces, esas han sido las primeras fricciones que hemos tenido como médicos, pediatras, neurólogos, psiquiatra y psicólogo, con lo que puede ocasionar un exceso de juegos en los adolescentes. Actualmente, el avance nos lleva a hacer un retroceso. Estoy en la segunda imagen, en etapas del desarrollo neurobiológico. La práctica nos lleva a hacer un análisis de cómo se dan, por qué se están dando, a entender, ¿no? Primero te viene el fenómeno, la internación, te das cuenta que esto es un abuso de los jóvenes, del uso exagerado de hacer juegos y de usar demasiado la pantalla, pero todavía la imagen completa no la tienes. Tienes la idea de que debería tener menos tiempo de uso de celulares y de juegos y etcétera, pero la imagen completa no la tienes. Quiero avanzar un poco en esta imagen completa a través del desarrollo neurobiológico. Nosotros sabemos que tenemos 38 o 40 semanas dentro del vientre materno, donde está la parte anatómica, la parte de las figuras donde aparece el feto, en la parte inferior izquierda. 40 semanas que nos precondicionan a una salud o a un estado de enfermedad. Nacemos con ciertas condiciones ya dadas, genéticas, psicosociales que la madre nos ha dado de acuerdo al tipo de embarazo, de gestación. El momento del nacimiento es tremendamente definitivo, pero al final, una vez que sale el niño, va a tener desde los 0 hasta los 3 años una riquísima etapa para hacer una autonomía motora. Eso significa que todos y cada uno de sus músculos tienen que moverse para que los contactos y las neuronas vayan reproduciéndose, no es al revés. Un niño que está quieto, un niño que está sin movimiento, un niño que no hace prensión del pulgar frente al resto de los deditos, que no agarra, que no centraliza sus movimientos, que no lleva las cosas a la boca, que está amarrado, sujeto detrás en el bulto de la mamá, va a tener siempre menos posibilidades de un desarrollo para su identidad personal. Estos 3 primeros años son
tremendamente dificultosos para las personas que hemos criado niños. Sabemos que tenemos que estar detrás de ellos porque un paso en falso puede aparecer debajo de las gradas, entonces requiere de una gran cantidad de tiempo de un cuidador. ¿Qué es lo que veo yo en mi experiencia? Trabajo en un consultorio que tengo vista a la derecha y a la izquierda de lo que las mamás en espera están haciendo, las salas de espera. La mejor niñera, la mejor compañía para los niños, incluso menores de 3 años, es el celular de la mamá. No hay tablets, pero sí el celular de la mamá. Los distrae, les permite esperar y tenemos toda una población para educar. Sin embargo, las prontas tareas que tenemos que atender cada uno de los especialistas nos llevan a mirar de soslayo esta actividad. Una vez que el niño ha cumplido los 3 años y se nos han pasado muchas cosas que deberíamos como pediatras, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, decirles a los papás, una vez que se nos ha pasado esto, nos viene la etapa de los 3 a los 10 años. Ahí tienen ustedes el desarrollo del lenguaje y la comprensión del entorno social. Una serie de figuritas a color, donde nos está queriendo mostrar la diversidad de posibilidades de desarrollo que tiene el sujeto si es conducido de una manera adecuada, normal, mínima, la que nosotros teníamos, jugar en la calle, jugar a las pepitas, al hula hula, corretear, hacer tortas de barro, cocinar, hacer fuegos pequeños, esas condiciones que nosotros hemos querido saltar con nuestros hijos, esas eran las mejores condiciones para un desarrollo. La comprensión del lenguaje, Valeria, hablabas de las neuronas en espejo. Cuán importante es la comprensión de lo que el otro sujeto quiere decir. Las mamás y los papás y a veces los médicos nos desganamos intentando hacerle entender al niño, al adolescente de 12, de 13 años, que el quitarle el celular que ha sido seguido de una conducta de cutting por él, es una conducta adecuada en la mamá, ¿sí? Que no encuentra la mamá otra forma y otro medio de hacer que este niño o este adolescente duerma en la noche. Sin embargo, el niño no es capaz de entender ninguna de estas reglas y normas que se le da. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchas épocas. Hemos estado ya en la primera, en la segunda y en esta tercera fase. Imponer es muy difícil. Por eso que una de las tareas de los psiquiatras es consensuar. Empezar a consensuar, enseñar a consensuar. Se puede muy bien consensuar con un niño saludable, ¿sí? Pero estoy pensando en un niño con TDAH tipo impulsivo. El consensuar con él va a ser mucho más difícil. Las conductas bruscas, querer alejarlo y querer ponerle horarios para que utilice o no el celular y tenga o no amistades de mayor edad y mande o no imágenes de desnudos, es mucho más difícil. Después de esa etapa, nos vamos con la identidad personal. Acá ya tenemos el producto. Cuando atendemos adolescentes, el producto está semi-armado. Los padres, en la mayor parte de los casos, se han rendido y han logrado que por lo menos el celular sea utilizado después de hacer la tarea. Los abandonos escolares, la necesidad de utilizar el celular o la pantalla y la única computadora que existe en los hogares, es como si les hubiera dado la razón a los jóvenes de decir, ¿ves que es necesario? Tengo que pasar clases. Lo he comprobado cuando hago terapias con padres para enseñarles con padres de niños con TEA. Son los hijos adolescentes los que los conectan. Los papás no tienen la mínima idea.
Ellos no tienen celular, pero los hijos sí tienen un celular. Y ahora el celular se ha convertido en un instrumento pedagógico, cosa absolutamente errónea. No estoy de acuerdo con lo que está pasando. Vamos a la siguiente imagen, la neurobiología de las adicciones. Cuando no hemos hecho un buen abordaje de los hábitos de los niños, Aidita, si pasa a la siguiente, por favor. Vamos a ver la neurobiología de las adicciones. Y ya con los adolescentes vamos a tener que tratar otro tipo de patologías porque no hemos tenido el tiempo necesario para hacer la psicoeducación. Qué importante es invertir en la psicoeducación. Qué importante es desarrollar un equipo dentro de la pediatría de salud mental. Qué importante es mirar atrás y decir cuánto hemos crecido, a quién le estamos derivando este tipo de problemas, cuántas personas están componiendo ahora, después de 10 años, el equipo de salud mental, por ejemplo, de pediatría, de los diferentes hospitales. Entonces, si no hemos hecho una tarea de crecimiento, porque ¿a quién le vamos a derivar eso? Yo soy nefrólogo, supongamos, me voy a poner a hacer las terapias que tendría que hacer el psicólogo o el psiquiatra. ¿Mi psicoeducación va a ser suficiente? Si yo soy neonatólogo, ¿es suficiente lo que yo voy a poder intervenir? Creo que no lo es. Pasemos a la siguiente. Entre el 2001 y 2012 parecía que habíamos dado un gran respiro porque el televisor dejó de ser la gran maravilla, ¿sí? Parecía que íbamos a volver a las calles a jugar la liga, jugar las pepitas, las cosas que se jugaban en los pueblos chicos. Yo soy de una ciudad muy pequeña, entonces esas eran nuestras diversiones. Pero el uso del teléfono y las tabletas digitales, según lo Princi, que nos muestra en este estudio con Davis en el 2016 ya, es un estudio muy importante donde hacen una comparación de cuánto daño hacía el televisor y cuánto daño hace el teléfono y las tabletas digitales. Y cómo las tabletas digitales le dan un nivel, un poder a la persona que la tiene. No es lo mismo tener un teléfono que tener una tableta. Entre todos mis colegas, casi 80 que llegan, quiero que piensen la primera vez que compraron una tableta para sus hijos, ¿a qué edad fue? O sea, no solamente se dan esto en grupos de personas que no tienen un nivel educativo, se dan y se han dado en todo tipo de población. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos? Los ha dicho muy bien Valeria. Voy a recalcar lo que yo veo en la consulta. Retraso a nivel cognitivo. Graves, medianos, severos. Una ausencia de lenguaje. El adolescente absolutamente sano se queda a solas con el terapeuta y uno le pregunta, ¿cómo estás? Y la respuesta es, ¿cómo estás de qué? Como debería estar. Entonces, no existe una posibilidad de entablar un diálogo. Los padres tienen mucha razón cuando dicen, doctora, ¿cómo quiere que hable con mi hijo si no me contesta, vive en su cuarto, lleva la comida a su cuarto? Es una situación muy difícil que involucra a los padres y al resto de los hermanos. El retraso cognitivo y los problemas escolares. ¿Quién manda a los niños a que vayan al psicólogo? El profesor. El profesor es el que más demanda atención de psicología. Ha dicho también Valeria la obesidad y el riesgo cardiovascular. Trabajo en un centro donde hay todo un equipo mayoritario, el 50% son personas de fisioterapia. Y uno de los grandes grupos de adolescentes tiene como motivo la obesidad. ¿Tienen espacio para hacer ejercicio en la casa? ¿Tienen el lugar adecuado? No lo tienen. Entonces, pedirles a los padres que los inscriban en una etapa de pandemia como estamos viviendo es pedirle peras al horno.
El efecto negativo al sueño, me ha gustado mucho que hayas tocado ese tema porque dependiendo de la calidad del sueño, hay un desarrollo cognitivo y emocional. Los adolescentes, cuando tienen problemas emocionales, están haciendo un debut de 5 o 7 años de trastornos, de antecedentes de trastornos. No es la primera vez que están haciendo un problema emocional. Hay una carga que va muy lejana de hace mucho tiempo. Entonces, se requiere del adolescente una historia muy bien expurgada. Lo vas a poder hacer en los 15, 20 minutos que tienes para hacer una consulta de psiquiatría, porque se tiene que cumplir un número exacto de pacientes en las horas de trabajo que tienes. La salud ocular en 1971 en Estados Unidos duplicó la cantidad de miopías. De 10 al 20% de problemas, de efectos de visión que tenían los adolescentes, pasan a un 90%. Entonces, este es un problema completamente involucra todas las áreas sistémicas del paciente. No es algo que pueda solucionar con un par de conversaciones. Se da por eso en el 2015 el boom de la miopía. No solamente en los adolescentes, también en los adultos. Muchos de los adultos pasamos la mayor parte del tiempo con los medios de pantallas porque tenemos trabajo y se ha convertido en la compañía más adecuada. Además, el que mejor está informado es el que más información ha buscado, por supuesto. Entonces, también sigue arrastrándose el nivel que se tiene al tener la información de una pantalla. ¿Cuánto se ha perdido? Esa era la pregunta que estaba al principio. Si las pantallas matan las neuronas. Voy a citar, para finalizar, 2 estudios que me han gustado mucho. Esta de la revista JAMA Pediatrics, en la que indica que hacen un seguimiento de los niños en el centro del descubrimiento de la lectura y la alfabetización en el Hospital Infantil de Cincinnati. Este estudio es muy precioso. Les sugiero que lo lean, no solamente para tener conocimiento de esto. Este estudio nos sirve para guiarnos en lo que podemos hacer, en lo que somos capaces de hacer cuando tenemos un objetivo, que no solamente se convierta en una charla, sino que se convierta en un programa de desarrollo y de actividad. El otro estudio habla de cuántas horas debería tener el adolescente, el niño, con la pantalla. Antes de cumplir el primer año, el mejor regalo que se le puede hacer a un niño, si ustedes le preguntan a la mamá qué está pensando regalarle al niño en su cumpleaños, o le pregunta al niño, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y qué quisieras de regalo. Todos le van a decir que quieren un celular, ¿sí? Antes se preguntaba si tuvieras la posibilidad de una varita mágica en tu mano y pudieras tener 3 deseos, ¿cuál sería el primero? Y los niños decían que mis papás no peleen, que nadie se enferme, que haya paz en el mundo. Ahora yo veo con mucha frecuencia que me dicen tener un celular como mi hermanito o como mi hermana, también poder tener, y lo manejan muy bien. Cuando los niños pequeños están observando las pantallas, pueden perder oportunidades importantes para practicar. Eso nos tiene que quedar. Están perdiendo oportunidades para practicar, para dominar las habilidades interpersonales. ¿Qué podemos ser las personas si somos un acúmulo de conocimientos y ni siquiera sabemos o podemos saludarnos entre nosotros? O sea, ¿en qué nos hemos convertido no solamente los adolescentes, sino los adultos? ¿Cuántos grupos de colegas de trabajo se desarrollan alrededor de un
de una tarea que sea fuera del hospital, en beneficio de la sociedad. Entonces, son muchas preguntas. Creo que no solamente los chicos están perdiendo oportunidades, sino también los adultos. Y no quiero dejar de decir que da un cierto nivel estar al día, pero ese nivel tiene que convertirse en una acción, en una actividad. Me parece que dominar el conocimiento, tener el conocimiento, nos obliga a tener acciones, sobre todo como médicos. Muchísimas gracias. Muy interesante las puntuaciones de la doctora Rosario Martínez, y ahora vamos a pasar a compartir con el doctor Reque, por favor. Sí, muy buenas noches a todos los panelistas, a los participantes, agradecido con la invitación. Y pues yo me permito así brevemente aportar a lo que han comentado los queridos colegas, un poco de la experiencia de la visión de lo que tiene un psiquiatra infantil. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Siempre muy agradecido con los profesionales del Hospital Materno Infantil, el área de pediatría, neuropediatría, porque ha sido un bonito año, como lo dijo el doctor Smith al invitarme a este panel, de incluir a la psiquiatría infantil en el manejo de lo que es la salud mental infantil, ¿no? En nuestro país ya más bien no estamos tanto en pañales y poco a poco espero que más profesionales nos sumamos en esta área que está tan descuidada, ¿no? Algo que les quiero mostrar, por ejemplo, es que en este tiempo que yo realicé mi servicio social, que uno realiza cuando viene del exterior con la formación académica o termina la especialidad en nuestro país, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Este es un trabajo que estoy ya culminando para presentarlo en este año de experiencia y me llamaba la atención lo siguiente, ¿no? En este universo de 530 niños atendidos en el Hospital Materno Infantil de 2 a 18 años, me llamaba la atención lo siguiente, ¿no? De pacientes hospitalizados que tenían un número de 175 en cantidad, 53 de ellos tenían problemas de uso del internet o la tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, los de consulta externa, que eran 355 que atendió mi persona, 91 de ellos sí tenían problemas de uso de internet o tecnología, ¿no? La edad más frecuente en ambas, ya sea la hospitalización o la consulta externa, destacaba que era la edad entre 13 a 18 años, ¿no? Entonces, qué interesante saber que pronto sí podemos contar con algunos datos para hacer más referencia en nuestro país, ¿no? Algo también que yo destaco, no siempre es satanizar, como se dice, a los videojuegos, es que los mismos también benefician a niños hospitalizados, ¿no? Fomentan su tolerancia al dolor, adaptándose al ambiente hospitalario, a olvidar su enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahí yo me encuentro jugando PlayStation con mi querido Franklin, que en paz descanse, ¿no? Y pacientitos que están en el área de oncohematología pediátrica realmente responden muy bien a la intervención que hace un profesional en esta área, ¿no? Para permitir mejorar a veces síntomas de ansiedad, de depresión, ¿no? Entonces, qué interesante es que los profesionales nos involucremos a través de estos videojuegos, pero a través de un acompañamiento terapéutico con un profesional altamente calificado. Algo que también quisiera aportar desde la psiquiatría infantil, por ejemplo, es que en Estados Unidos se ha sacado, por ejemplo, este videojuego que es el Endeavor RX. Es el único videojuego aprobado por la FDA, por ejemplo, para los niños con TDAH, ¿no? Es un estudio muy interesante donde han demostrado que a qué estamos llegando, ¿no? Hoy en día la tecnología puede ser prescrita por un médico para quizás reemplazar fármacos, eso es lo que estamos buscando actualmente. Lastimosamente no está en nuestro país, es muy caro este videojuego, solo está disponible en Estados Unidos, pero lo interesante de esto era que los padres mencionaban que un 48% había mejorado, ¿no? En el uso de este videojuego en aproximadamente 1 hora, que dicen los estudios de este programa, y eventos adversos, por ejemplo, era frustración un 6.1, la cefalea en un 1.3, mareos, reacción emocional, náuseas y agresión, ¿no? Eran muy bajos. Entonces, comparado con un grupo control con déficit de atención en el cual no estaban utilizando el videojuego, pues realmente había algo
destacable y por eso la FDA ya lo ha aprobado, ¿no? Pero por el momento en Latinoamérica no lo tenemos. Algo que también me gustaría añadir a los anteriores panelistas es que sí, qué importante es que los padres se capaciten en el lenguaje de lo que es los videojuegos, ¿no? Que, como decía la doctora, qué importante es que los padres conozcan qué están jugando mis hijos, ¿no? A mí me pasa que en la consulta, por ejemplo, si los papás, los chicos les piden, oye, papá, mamá, ¿me puedes dar dinero? Quiero comprarme unos pavos, unas gemas, unos skins. Y los padres realmente a veces dicen, no le entiendo, de ahí el paciente se pone muy irritable, hay la discusión, etcétera, ¿no? O cuando le dicen, hijo, ya es hora, ve a dormir, y ahí el paciente le dice, no, papá, es que debo ver el stream, ¿no? Es que llevo 8 kills, es que recién estoy loteando, papá. A esta hora es menos el lagueo, ¿no? No, me banearon, papá. Entonces, qué importante es, ¿no? Como en alguna conferencia yo me permití instruir a los papás, qué importante es que nosotros conozcamos, incluso como profesionales, sobre el diccionario, yo diría, de los videojuegos, de la tecnología, para llevarnos mejor con nuestros pacientes y darles un abordaje más integral. Qué importante es hacer esa conexión con el terapeuta para que puedas tener un éxito en tratamiento y acompañamiento. En el tema de la psiquiatría infantil es importante mencionar que hoy en día el uso de los videojuegos, de la tecnología, está modificando, como lo han mostrado los anteriores panelistas, en el tema de que es un agente adictivo. ¿Y esto por qué? La neurobiología de la adicción, en cuanto a estudios, muestra, ¿no?, que los chicos tienen una euforia. Este reforzamiento positivo activa vías de recompensas ya activadas que están relacionadas con los componentes de la dopamina, por ejemplo. Y qué interesante es comparar con otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, la dopamina, el alcohol, el tabaco, que también van en esta vía. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque en el DSM-5 todavía no estaba estipulado que tú puedas diagnosticar a alguien que tiene trastorno por consumo de internet, porque estaban en la Cápitas y en el último índice, ¿no? Pero lo interesante es que para el CIE-11 se nos está dando como una señal nueva, es que, como ha mostrado la anterior doctora, hay muchos estudios que están reforzando que sí estamos lastimando los cerebros, ¿no? Entonces, esta neuroadaptación va a generar en los chicos síntomas de abstinencia y tolerancia. Entonces va a empezar a haber un sistema que va a jugar en lo que va a ser la diversión a lo que es la adicción, ¿no? Y cuánto los chicos entran en este reforzamiento negativo cuando sus vías neuroquímicas ya se disregulan, ¿no? Los estímulos relacionados con la activación del sistema límbico, ¿no?, donde están estas sustancias más estudiadas, como les mencionaba anteriormente, sin duda activa también la vía del estrés, y eso hace que los chicos pierdan el control, ¿no? Hay una negación de este problema, las tomas de decisiones son malas, etcétera. Claro, porque afecta, como mencionaban los anteriores doctores, el tema de la regulación frontal, por ejemplo, que está obviamente en desarrollo en esta edad tan crucial. Entonces hay una hipofrontalidad, hay disminución de la densidad de sustancia gris. Entonces este es el ciclo de adicción, ¿no? Y aquí les muestro brevemente a qué nos está llevando el CIE-11, ¿no? El CIE-11 ya incorpora el diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos, ¿no? Es un patrón de conducta de juego persistente, ya sea juegos digitales o videojuegos, y tú tienes que saber si estos son en línea, es decir, con conexión a internet, o se manifiestan sin conexión, ¿no? Y se caracterizan por esta. Hay un deterioro en el control sobre el juego, ¿no? Hay aumento de la frecuencia, intensidad, duración, el contexto. Hay un incremento de la prioridad a jugar antes de otros deberes, ¿no? Y obviamente esto trae consecuencias negativas, pero los chicos siguen jugando a pesar de los problemas, ¿no? Entonces ya vamos a poder, cuando entre en vigencia el CIE-11, quizás especificar esto, y esto nos hace la apertura para un tratamiento más especializado. Quizás me permito también hacer énfasis en nuestro público, cuando nosotros decimos que nuestros chicos tienen problemas, ¿no? Los pacientes tienen síntomas, ¿cuáles son estos detalles, no? Entonces, hay un uso excesivo de la computadora, de la tablet, del celular, asociado a una pérdida de control. Hay una euforia y activación patológica solamente cuando está jugando el celular, ¿no? Como decían los doctores, qué importante es involucrar el juego sin tecnología, pero eso estamos perdiendo. Y los chicos generalmente ya se emocionan solamente con tener el celular. Entonces, al igual que otro problema de adicción, lo interesante es que ellos niegan el problema, no quieren hablar de ello, por eso comentaban que se aíslan, empeora el aislamiento, empeora la comunicación, la dinámica familiar, ¿no? Esto les causa obviamente desmotivación para el estudio,
estudio, que es quizás el primer deber que deben cumplir los chicos en esta edad, y aquí aparecen, ¿no?, los síntomas de abstinencia. Cuando los chicos no están con él en la pantalla, con el juego, etcétera, presentan síntomas de ansiedad, irritabilidad, depresión, etcétera, ¿no? La tolerancia, ¿a qué se refiere esto? Que hay una necesidad imperiosa de aumentar el tiempo en el que ellos usan para sentirse tranquilos, satisfechos, alegres, ¿no? Entonces, quizás estos son los puntos claves que con nosotros como profesionales tenemos que preguntar a la hora de indagar cuando el papá nos dice que cree que tiene un problema de consumo de internet, de videojuegos, ¿no? Les afecta sin duda la vida personal, ¿no? Entonces hay una alteración de las horas para dormir, para comer, para estudiar, etcétera. Mienten justificadamente para decir que no tiene ningún problema, ¿no? No falta el chico que, los papás siempre dicen eso, ¿no? Cuando está en clases, en un ratito me doy la vuelta y ya sé que está jugando, ¿no? Y veo la pantalla y volvió a la escuela, a las clases. Entonces hay un problema de mentiras para ocultar este problema. Las repercusiones son negativas tanto en la familia, en su colegio, en la salud mental, física. Los síntomas pueden ir incrementando, ¿no? Hay una inestabilidad emocional, hay más intolerancia a la frustración, impulsividad, irritabilidad continua, ¿no? Y esto está realmente asociado a estos síntomas de ansiedad de consumo. Y como lo mencionaba la doctora, a nivel neurobiológico, sí, se está viendo que cada vez hay una deshumanización, ¿no? Hay una pérdida de empatía, de compasión, de relacionamiento social, ¿no? Entonces, quizás estos síntomas los pongo acá para utilidad de ustedes, para que puedan tenerlo presente cuando atiendan a los niños, ¿no? Algo que yo también utilizo en la consulta son escalas de tamizaje, las puedo compartir en las redes sociales también, al final les doy los links. Yo utilizo, por ejemplo, ¿no?, el cuestionario diagnóstico para adicción a Internet de Young, adoptado desde el año 98, entonces estas preguntas nos hacen por lo menos tener un cribaje y decir, bueno, yo creo que sí. Otra es, por ejemplo, esta escala de riesgo de adicción adolescente, la cual la adaptamos en este periodo también y nos permite, ¿no? Esto lo llenan los chicos para ver también cuál es su percepción. Entonces, por ejemplo, nosotros medimos cuánto utilizan las redes sociales, el uso de Internet, cuáles son las redes sociales que más habitualmente utilizan, ¿no? Entonces, cuando tú deseas iniciar un tratamiento, es importante tener algo previo con lo que tú puedas ver y hacer un seguimiento y decir, bueno, estamos mejorando, mamá, papá, porque hemos empezado de esta manera. Entonces, el uso de este tipo de cuestionarios, escalas, es realmente útil en nuestra atención primaria como médicos pediatras, especialistas o subespecialistas, ¿no? Esto ya lo mencionaban, sí es importante, yo lo tengo para repartir a los padres para que ellos sepan cómo elegir el juego, ¿no? Entrando al Play Store, al App Store, los mismos videojuegos están ahí, las letras, esto sí es pues, súper importante, como dijo la autora. Y algo que yo también recomiendo es que ellos utilicen las aplicaciones de control parental. Son muy útiles, son muy prácticas y, por ejemplo, me ha ayudado mucho en la experiencia cuando los papás dicen, ya es hora, ¿no? Nicolás, ya es hora de que dejes, ya son las 7 de la noche y ellos siguen. Entonces, este tipo de aplicaciones nos permiten, por ejemplo, que el celular se bloquee a la hora que tú has programado, puedes revisar y es interesante porque también le das esa cierta privacidad que él exige, pero realmente tú tienes un control sobre esto, ¿no? Entonces, como ven, la tecnología no siempre puede ser un enemigo, también podemos conocerle y sacar el provecho, ¿no? Este tipo de aplicaciones pueden ser muy útiles para cualquier tipo de celular, marca, y también hay para las computadoras, y también algunas consolas de videojuegos las tienen, ¿no? Algo que es importante mencionar es los contratos, ¿no? Los contratos ayudan a que los padres con los hijos lleguen a un acuerdo sin violencia, en la cual también ellos son partícipes de ayudar a tener ese autocontrol, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, querido hijo, cada semana cambiaremos los días, la contraseña del Wi-Fi, pero para la que consigas hoy tienes que limpiar tu habitación, lavar los platos, la basura, te quiere mamá y papá, etcétera, ¿no? Entonces, una forma muy, muy interesante de tener, por ejemplo, esta parte de cómo llegar con ellos sin tener estos problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay este tipo de contratos, a mí me gusta también darles, ¿no? Son acuerdos familiares donde tú especificas junto con ellos qué días de la semana va a utilizar, en qué lugares, como mencionaron los anteriores panelistas, ¿no? Las reglas, ¿no? No debes, por ejemplo, acceder nunca a pornografía, violencia, etcétera, pero lo que me gusta es que, por ejemplo, se pone el nombre, las fechas, y en muchos de ellos firman, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este también me gusta el papelito, habla
habla, ¿no? El contrato, cuando sientas que tu hijo está listo para tener su propio celular, su teléfono, etcétera, tienes que cumplir este tipo de reglas, ¿no? Y al final, por ejemplo, ellos firman acompañado de los papás. Entonces, qué importante y bonito es que participemos dentro de la familia el usar este tipo de contratos para que sea algo práctico, ¿no? Y que tengas tú bien claro para qué va a ser el uso del celular, cuáles son las reglas, cuáles son los riesgos y dónde y cuándo nosotros vamos a intervenir. Entonces, eso es lo lindo de utilizar este tipo de contratos para trabajar con los pacientes. Les ayuda bastante. Y algo con lo que yo siempre también trabajo es que les leo el Código Niño, Niña, Adolescente de nuestro país, la Ley 548, porque muchos papás también creen que solucionar la situación es darles un golpe, quitarles el celular ahí con gritos, golpearlos, el cinturonazo, ¿no? Entonces es importante que los chicos conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes, porque a partir de esto tú le estás poniéndote como un árbitro profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, a un lado les dices a los papás, evidentemente, su hijo tiene un problema de uso de videojuegos, de internet, y quitarle de golpe es darle más ansiedad, realmente sufre, ¿no? Entonces, qué interesante es tener esto en cuenta y saber que no es la forma en la que ellos tienen que actuar y qué importante es que ellos se capaciten, por ejemplo, en métodos de crianza asertiva. Por eso siempre hay que recomendarles material, libros de paternidad positiva, ¿no? Y yo siempre tengo esto para mostrarles a los chicos cuáles son sus deberes, ¿no? Entonces, qué interesante es decirle, mira, tú no puedes pasarte de dormir así jugándote hasta las 2, 3 de la mañana porque no estás cuidando tu vida, tu salud, se está deteriorando. Entonces, estás faltando a un deber del artículo 158 del Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? Y de ahí me dice, no me hace caso. Le digo, mira, acá no es que tienes que hacerle caso porque es tu mamá. La ley dice que tú tienes que respetar a tu mamá, a papá, maestro y a toda persona, ¿no? Entonces ahí es que importante decirle, también tienes que ser respetado. Y cuando hay este problema en el colegio, decirle, mira, no puedes tampoco jugar en tiempo de escuela, no puedes que estar faltando a tus deberes escolares, trayendo malas notas, porque tu obligación en el inciso E del artículo dice que tienes que cumplir con tus obligaciones en el colegio, ¿no? Entonces, a esto se suma que tienes que actuar con honestidad, con corresponsabilidad, tienes que hacer caso a lo que te dicen en cuanto a deberes de la casa. Entonces, cuando tú les dices, wow, esto no es porque mi papá y mamá es la bruja, el brujo malo, sino es que hay algo que yo tengo que cumplir y la ley es igual para todos y está para hacernos cumplir y cuidarnos, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues bueno, sabemos que no hay un tratamiento específico para decir en la adicción el uso de videojuegos, de tecnología, ¿no? Pero las intervenciones psicosociales podemos decir que ayudan mucho en la terapia cognitivo-conductual, en el entrenamiento de adquisición de habilidades sociales, en el reforzamiento de aprendizaje escolar cuando ya hay esta afección, el tratamiento de la familia es sumamente importante y la modificación de conducta, que por ejemplo aquí es muy útil el uso de los contratos como les he mostrado anteriormente. El tratamiento farmacológico sí tiene que estar manejado por un especialista. En este caso, por ejemplo, la psiquiatría infantil te determina saber que el uso de los videojuegos es también algo que parte de una ansiedad. Hay una ansiedad cuando le quitas la pantalla, ya estamos en ese problema. Está mi hijo, mi paciente deprimido también. Entonces, qué importante es tener un diagnóstico especializado antes de dar un tratamiento. Entonces, este tiene que estar dirigido a síntomas y circunstancias concretas con una duración limitada a un objetivo que tú dices, bueno, vamos a usar este medicamento además de la psicoterapia, ¿no? Pero la combinación de ambos siempre ha mostrado el beneficio mutuo. Entonces, cuando yo tengo pacientes que tienen problemas de adicción a internet, a los videojuegos, se plantea un tratamiento, obviamente, que tiene que ser individualizado, ¿no? Entonces, sabemos que todavía el diagnóstico no está aceptado oficialmente, pero ya hemos visto que el C11 nos va a dar este pantallazo y seguramente nos va a dar más opciones en cuanto a tratamiento y reintegración, ¿no? Si desea mayor información o material, ahí les dejo la página web donde están estas escalas, las cuales las pueden descargar y usarlas en su consultorio, ¿no? Y pues muy agradecido, cualquier duda, ahí están mis contactos para responder más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas y a la expositora por el amplio material puesto en el asador. Y vamos a pasar a hacer algún tipo de preguntas.
Me preguntan respecto a si existe algún tipo de normatización respecto o recomendaciones por parte de asociaciones médicas respecto al uso de dispositivos. Tal vez Valeria. Respecto al uso de dispositivos, digamos, finalmente el celular es como que converge la tecnología en el celular, entonces tablet, celular es como parecido. Nosotros igual sugerimos, el celular es como mucho más difícil de regular porque es más pequeño y es más fácil que el niño se vaya a la cama, por ejemplo, y se quede dormido con el celular. Por otro lado, también recalcar que mientras más pequeño el niño y su cerebro está en desarrollo y su cráneo es permeable, también el celular tiene el tema de las ondas electromagnéticas que no podemos olvidar, tenemos que recordar eso, que es un cráneo muy permeable, ¿ok? Por lo tanto, estoy de acuerdo en que más que actuar sobre la leche derramada, uno tiene que prevenir en el sentido de que cuando empecemos a poner normas en la casa, como se ha comentado aquí, y y cuando llegue el momento en que uno sepa que su hijo va a tener una capacidad de autocontrol, en general nosotros sugerimos después de los 10 años, decir que de los 12, aunque decía la sociedad chilena, digamos, nosotros como Sociedad Chilena de Pediatría teníamos unas normativas, pero que se nos han ido un poco como diluyendo en el transcurso de los años, pero creemos que antes de los 10 años, de la capacidad de autorregulación de los niños puede ser un poco más difícil para el autocontrol respecto al tema de los medios y por lo tanto, si vamos a entregar un aparato tecnológico, tiene que estar muy, muy regulado, como digo, con este contrato, que el niño sepa que no es él el que lo maneja, que no es él el que define los usos. ¿Por qué? Yo voy a contar acá una experiencia que acá en Chile se estaban regalando computadores a todos los niños que tenían un promedio de notas bueno, así como una recompensa. Y se le entregaba el computador, el notebook, el laptop al niño quitándole el piso a los padres. Y por lo tanto le regalaban, le entregaban esto, es un premio para ti, y los papás no el niño decía, yo me lo gané, es mío, me voy con este a mi pieza. Por lo tanto, le quitaban todo el piso de los padres de hacer estos contratos, que la vía que tenemos es el dejar, como digo, es una guía anticipatoria, el dejar las cosas muy claras antes del uso, porque después que ya se están usando, volver atrás cuesta mucho. Entonces, creo que como norma, la norma que nosotros teníamos, voy a decir, antes de la pandemia, era que los niños entre los 0 y los 2 años tenían que tener media hora o nada, pero sí iban a tener algo, media hora entre los 2 años y los 5 años, 1 hora y media con un adulto responsable, y después de los 6 años, máximo 2 horas de pantalla de ocio, ¿ya? Y que el celular fuera después de los 12 años. Todo eso que era como normativo se ha ido flexibilizando con la pandemia. Y en el fondo decimos el menor tiempo posible ya de pantalla, en la medida que los padres puedan ocupar el tiempo libre de los padres jugando con los niños, y cuando vaya a entregarle al niño o a la niña un aparato tecnológico, hacerlo con las reglas claras, con el contrato y con el control parental, como lo comentaba, explicitaba el doctor. Porque la normativa creo que ha ido cambiando, y lo que tenemos que hacer es empoderar a los padres y enseñarles el cómo, mientras no le enseñamos a los niños, que lo más importante es la educación en medio para los niños. Mientras tanto, yo diría entonces que 10 años es el límite, 10 años de edad madurativa, porque tenemos edad madurativa en el fondo, el límite para la edad del uso de celular, con
con un contrato previo, con un control parental igual, etcétera. No sé si No sé si alguna quería quiere... antes, quería aprovechar una cosita chiquitita, que quería compartir pantalla. Voy a compartir esto que no, la fundación que tenemos un canal de YouTube, ¿ya? La Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, y tenemos muchas charlas a propósito de que quienes trabajamos muchas veces en lo público no tenemos mucho tiempo para poder explicarle a los padres, y acá está esta charla de exposición a pantallas del neurodesarrollo, lo que hice ahora, y también nosotros hicimos una jornada de espectro del autismo, tenemos 9 clases, 9 clases respecto a espectro del autismo, que también para los papás a veces cuando uno da las noticias, a veces no tiene el diagnóstico, no tiene mucho tiempo para explicar muchas cosas, y aquí tenemos mucho contenido también que quería compartir con ustedes, que tenemos en este canal de YouTube. ¿Ok? Eso, quería aprovechar. Nada más. Muchas gracias. Tal vez alguno de los panelistas quiera opinar al respecto. Sí, yo quisiera recalcar un poquito de que a veces el paciente asignado, el que asiste a la consulta, no es el niño que está haciendo un abuso o la niña que está haciendo un abuso del uso de pantallas o que tiene trastornos del sueño. En muchas ocasiones el paciente es otro y va por muchas otras causas. Entonces, en psiquiatría infantil es muy importante el abordaje, el rastrillaje del resto de las personas que están en la casa. Generalmente la madre, cuando uno le pregunta, ¿y cómo van los otros hijos? ¿Qué dificultades tiene con ellos? Dice, no hay dificultades, cada uno está en su mundo, ¿no? O sea, con los adolescentes ya nada que ver, lo traigo a este niño porque tiene este problema. Entonces, ese rastrillaje es muy importante porque podemos actuar a tiempo. No solamente el paciente asignado es el que amerita nuestra atención. Es muy importante traer a otros niños de la familia y vamos a encontrar cosas inesperadas. Nos preguntan sobre la cantidad específica de horas, dependiendo de la edad de que una persona pudiera tener, por ejemplo, estar en contacto con una pantalla desde el punto de vista lúdico. Sí, me gustaría, por ejemplo, responder a también, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría el año 2017 mostraba esta tabla, ¿no? Esta nos puede utilizar para ver el tema de cuánto exponerlos, ¿no? De 0 a 2 años realmente no pueden tener exposición a pantallas. De 3 a 5 años es aproximadamente 1 hora al día, programas sin violencia y entre los temas educativos, pero como dijo la autora, es mucho mejor recomendable la tele, ¿no? No el tema con el internet, porque ahí los videos nunca acaban, ¿no? Entonces, es lo que hay que controlar. De 6 a 12 años, se permite 2 horas al día, pero tampoco, fíjense, permiten dispositivos portátiles hasta a partir de los 13 años, ¿no? Y es recomendable 2 horas al día, y recién acá ellos pueden tener la recomendación de 30 minutos al día, videojuegos sin violencia. Por eso también es importante tener a mano la clasificación, la que uno dice qué tipo de juego puede jugar, y hasta cierto grado de violencia está permitido 30 minutos en línea. Miren, el año 2017 los juegos online quizás no tenían tanto acceso, pero no estaba permitido. Entonces quizás este tipo de clasificaciones de la Asociación Americana de Pediatría nos puede ayudar a establecer el tiempo de uso, ¿no? De igual manera, por ejemplo, para las redes sociales me permitiría decir que lo recomienda la academia es a partir de los 16 años que ellos podrían crearse cuentas en Facebook, Instagram y tener su WhatsApp, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas aplicaciones que ya vienen como el YouTube Kids, ¿no? Que es para menores de edad, pues hasta a partir de los 13 años es lo recomendable cuando ellos puedan tener contacto con este tipo de redes sociales, incluida por ejemplo, el Skype, que no es tanto de nuestro uso, ¿no? Pero TikTok, por ejemplo, entraría igual en este rango de 16 años, ¿no? Este sería quizás mi aporte para la audiencia. Y yo creo agregar que
siempre tenemos que preguntar, porque inclusive, por ejemplo, Facebook, la Academia Americana de Pediatría lo recomienda a los 16 años, pero Facebook, ellos mismos, digamos, la recomendación que se ponen es para mayores de 13, pero quienes lo usan son niños más pequeños, entonces ni siquiera, porque por ejemplo la clasificación de videojuegos ESRB que nosotros recomendamos está hecha por los mismos productores de videojuegos, es decir, no es una clasificación que la hacen una entidad científica o médica, por lo tanto tiene el sesgo de que son los mismos productores, pero nos sirve por lo menos para decirle a los padres, oiga, este videojuego es para mayores de 13, mayores de 10. Por lo tanto, estas recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría son distintas a las recomendaciones que hacen las mismas empresas creadoras. Por ejemplo, Facebook dice que es para mayores de 13, pero a pesar de todo eso, quienes lo usan son mucho menores de edad. Es decir, es realmente, yo encuentro dramático y se ven expuestos a todas estas situaciones de grooming, ¿no es cierto? Como lo que contaba ahora que nos pasó recientemente en Chile, de que se hace un adulto pasar por alguien joven. Entonces, tenemos una población que no sigue para nada las recomendaciones y que, ¿cuál es el problema? Que tenemos que siempre preguntar. Esto tiene que estar en la anamnesis de todos los niños, es lo más importante. Es como preguntar si toma leche o no toma leche, cuánta porción de leche toma al día. Tenemos que preguntar si usa redes sociales, qué videojuegos usa, qué cosas ve en televisión. La cantidad de trastornos de sueño, de pesadillas que sufren los niños por contenidos inapropiados que ven es inmensa. Entonces, esto es una obligación que todos quienes trabajemos con niños, todos tenemos que preguntar esto dentro de la anamnesis, aunque vayan por un dolor de muela. Así es, aportando a esto, hay una pregunta de Heidi Sanz, dice, ¿cómo podemos mejorar el uso de las clases virtuales? Parece muy poco significativo lo que voy a decir, pero la posición en la que está sentado el niño es tremendamente importante. La altura a la que está la computadora donde está trabajando, hay niños que por estar en una mala posición con los piecitos colgando, por ejemplo, se aburren, se distraen, empiezan a batir los pies, hacen caer las cosas. Entonces, hay que fijarse en aspectos que tengan que ver con la postura del cuerpo del niño para que su clase de internet sea mejor. El niño tiene una buena visión, es lo primero que nos preguntamos. La audición es la necesaria, la que tiene el niño. Hay otros ruidos que se están dando, el resto de los hermanos está correteando. Entonces, a veces creemos que el niño no pone toda la atención necesaria, pero es que nosotros hacemos una bulla tremenda, nuestro televisor está prendido, estamos gritando, y eso ocurre porque cuando estamos en algún curso y alguien se queda con el micrófono prendido, escuchamos pues todo lo que ocurre en la casa. Entonces, ese no puede ser un ambiente adecuado de clase para el niño. Tratemos de buscar, o para el adolescente, un espacio al que nosotros podamos acceder si es que tenemos el lujo de estar en la casa controlando a nuestros hijos para ver qué es lo que están haciendo y ojalá podamos con los profesores acordar que si hay niños que tienen trastornos como ser un TDAH, pues no puede pasar clases más de 20 minutos. Si le ponen una clase de 2 horas, es una clase perdida. Entonces la madre se va en contra del niño porque no puede hacer las cosas bien. Y yo tengo niños con mucha violencia en el hogar, porque no se ha comprendido cuánto tiempo tiene que hacer. Nos cuesta mucho hacerle entender a los profesores qué significa un certificado médico. ¿Qué significa? Ellos quieren que se les mande una receta de las cosas que deben hacer. Sería muy interesante, ¿no? Tener material para mandarle al profesor y enseñarle lo que puede hacer un niño con TDAH. Hablo mucho de los trastornos, pues todos los niños que veo están en un grado bastante avanzado de cualquier trastorno que veo. Entonces, para Heidi Sanz, que pregunta, la comodidad del niño, el espacio que está ocupando, el ruido, el lugar, las distracciones que pueden haber en la ventana,
el alimento, el líquido, si le has dado mucho líquido, el niño va a estar pues urgido de correr al baño y va a dejar la parte más importante. Son cosas tan chiquititas. Los médicos antiguos se quedaban horas con los pacientes tocando este tipo de cosas tan interesantes, ¿no? Entonces, tenemos nomás, esta virtualidad nos tiene que hacer volver a la antigüedad, que es preguntar todo y decir dónde hace clase, cómo es, ¿no? Y cómo es la silla donde se sienta, los pies colgados van a llevar a que la espalda esté doblada. Entonces, uno se cansa mucho más rápido y la tensión disminuye. Bueno, hay otra pregunta respecto, un poquito respecto a lo que, a los beneficios de, o cómo mejorar, o cómo impacta la educación virtual en el desarrollo del niño. No sé si quieren tocar de manera puntual, por favor. Es decir, yo voy a contar un poco la experiencia de acá, de Chile, y de los pacientes que yo veo. Yo como trabajo en un servicio estatal, público, veo a las personas con menos recursos, de tal manera que encuentro que es nefasto. Hay nosotros, nuestra población, un tercio de la población de las escuelas públicas no tiene ninguna posibilidad de conexión a Internet. Y los que pueden muchas veces son a través del celular. Tener clase con un celular lo encuentro inhumano, ¿ya? No puedes pretender que un niño con un celular esté recibiendo un contenido educativo. De tal manera que los hermanos mayores, hoy día vi una pequeña de 6 años dentro del espectro, que su hermana, que está en clases también, porque su madre trabaja, se preocupa algo de que ella ponga atención, porque su hermana, que está en segundo medio, está preocupada de sus clases. De tal manera que tenemos condiciones que pueden ser de clases online que son muy diversas en los distintos grupos económicos y muy diversas en los distintos grupos de condiciones. Entonces, para un niño dentro del espectro, tener la cámara prendida es una angustia. Por lo tanto, muchas veces necesitamos que los profesores permitan que tengan las cámaras apagadas, y llegar a eso puede pasar un gran tiempo. De tal manera que el tema de las clases online, de cuánto tiempo pueden estar, depende de muchos factores, y dentro de esto la accesibilidad a Internet y el tipo de aparato, que es muy distinto tener una pantalla más grande que estar con un celular en la clase. Sabemos que es mucho mayor, ya que se pierde todo, digamos, lo no verbal de la comunicación. 75%, ¿no es cierto?, es no verbal, y se pierde. Por lo tanto, la cantidad de energía que un niño de concentración es mucho, mucho mayor. Y si además es un celular, y si además está solo o con un hermano, realmente yo siento lamentablemente que es una ayuda, pero bastante limitada, a las clases online. Y hay que tratar lo más pronto posible de volver a clases presenciales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que estamos avanzados en tiempo. Vamos a agradecer en primero a la doctora Valeria Rojas. Me ha encantado su charla, la pasión con la que se nota que uno tiene el dominio del tema, porque una cosa es repetir algunas cosas y otra cosa es transmitir la pasión. Y no todos tenemos la habilidad de transmitir la pasión en determinados temas. Lo mismo, agradecer a los panelistas, a mis dos colegas psiquiatras infantiles, la doctora Rosario Martínez, el doctor Jorge Luis Reque. Es un tema apasionante, es el primer tema de nuestro bloque de neurología infantil en estas clases en el módulo de neurología infantil de la Sociedad de Pediatría. Y les quería recomendar un libro que ha salido el año pasado y ya tiene traducción.
Se llama La fábrica de los cretinos digitales, de Michel Desbourguet. Es espectacular el libro, les recomiendo. Ahora que he tenido un poco de tiempo, lo he leído en un día de principio a fin. Es una lectura muy sencilla. Y él va hablando sobre los peligros de las pantallas en nuestros hijos. Entonces, a las personas que les interese el tema, Michel Desbourguet es francés, es un neurocientista francés. Se llama La fábrica de cretinos digitales y está ya traducido porque hasta hace poco tiempo solamente estaba disponible en francés. Quiero agradecer al laboratorio por su brillante participación en esta primera ponencia sobre medios, pantallas y desarrollo cerebral en este ciclo de neurología infantil. Y para Valeria Rojas, un excelente abrazo desde, aunque sea simbólico, un abrazo y bueno, decirle a la doctora Sanz que ella no se equivoca en la elección de los ponentes para los temas. Muchas gracias y hasta luego. Los dejo en libertad para despedirse. Muchísimas gracias. Es un agrado siempre poner la palabra y se aprende mucho. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Jorge. Buenas noches, gracias por la invitación. Siempre me encanta compartir con ustedes, conocer, siempre uno aprende en estos encuentros. Muchas gracias. Encantada, si me quieren invitar de nuevo, ahí estoy. Gracias. Igualmente, muchas gracias a todos los presentes por estar acá, por tener el interés de aprender sobre salud mental infantil y poder hacer este equipo tan grande con neuropediatras, la salud de psiquiatría infantil, un gran equipo para fortalecer tantos proyectos que todavía están haciendo y pues muy agradecido también por la confianza con mi persona y con gusto estoy para una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Aidita. Gracias, doctor. A nombre de Droguería Inti, pues agradecer con la Sociedad Paceña de Pediatría. Un gusto tener este nuevo módulo que realmente ha sido muy interesante. Agradecer a los participantes e invitarlos a la siguiente charla el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo lugar. Gracias, doctor. Muchas gracias.